Hola a todos, buenos días. Hola, profe. Buenos días, profesor. Bueno, hoy día está un poquito más frío en la mañana, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces hoy día en la clase vamos a ver lenguaje SQL, que es el lenguaje que se utiliza para poder interactuar con los motores de base de datos o con los sistemas administradores de base de datos. Vamos a ver que existen dos tipos de consultas SQL que se pueden hacer, las DDL y las DML. Y además les voy a mostrar un paso a paso por Access, como también para que ustedes se puedan orientar en los primeros pasos en cómo poder hacer la base de datos y cómo poder llenar con datos. Básicamente eso. Hoy día también tenemos como una actividad en clase que se entrega. Eh, Así que, bueno, la última parte del paso a paso es más bien opcional y más o menos corto. Así que ahí vamos a ver cómo andamos con el tiempo. La idea también es que la actividad en clase la hagan en clase, no después. Bueno, pero claramente ustedes son libres también de hacerla cuando más quieran, o cuando tengan tiempo. Ya, entonces empezamos primero con consultas SQL DDL. ¿Y a qué me refiero con DDL y DML? La clase pasada, cuando vimos que era un sistema administrador de base de datos, vimos que por dentro del sistema administrador de base de datos funcionaba de cierta forma, de que tenía compiladores, de que tenía procesadores de consulta, de que habían transacciones, sistemas de integridad, concurrencia, respaldo, recuperación, todo eso. Y la entrada que tenían los sistemas administradores de base de datos eran consultas para manipulación de datos o DML y consultas para definición de datos DDL. Entonces, primero vamos a ver cómo sería una consulta para poder definir los datos. Esperen un poquito que están llegando más compañeros. Los voy a ir asultando a medida que vayan llegando. Ya. Entonces, primero que nada, primero que todo, SQL, ¿qué significa? Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje declarativo, no procedural, o sea, no tiene procedimiento, no tiene funciones, en donde nosotros escribimos con ciertos comandos, ciertas palabras, qué es lo que deseamos, qué tipo de datos deseamos, y no especificamos cómo deseamos recuperarlos, porque la recuperación de los datos en realidad siempre va a ocurrir en forma de tabla, porque los sistemas administradores de base de datos siempre trabajan con tabla. Entonces nosotros vamos a escribir un cierto comando y el sistema administrador de base de datos nos va a entender el comando y va a devolvernos una tabla o una parte de una tabla. Este lenguaje provee tanto comandos de DL como de ML, de definición de datos, como de manipulación de datos. Y se encuentra implementado en un estándar. O sea, el SQL es el mismo para todos los sistemas administradores de base de datos, salvo algunas excepciones. O sea, hay comandos muy particulares que tienen pequeñas variaciones de un sistema administrador de base de datos a otro. Nosotros vamos a ver el caso de Access, pero si, por ejemplo, en el futuro a usted le toca trabajar con otro sistema de base de datos, no sé, de Oracle o MySQL o cualquier sistema administrador de base de datos, ahí todo lo que ustedes aprendan ahora les va a servir, pero probablemente van a haber algunas palabras o algunos comandos que se escriban ligeramente distintos. Pero obviamente todo se puede hacer en cada sistema administrador de base de datos. Ya, partamos primero con los comandos de definición de datos. Estos comandos permiten definir la estructura de las tablas donde se almacenan los datos, porque ya sabemos que los sistemas administradores de base de datos trabajan con tablas, y los comandos más usados son estos cuatro que están acá. Nosotros solamente le vamos a dar más importancia al primero, porque es el que permite crear tablas. Entonces tenemos create table, alter table, truncate table y drop table. El create table sirve para poder crear una nueva tabla. Entonces yo acá en ese comando le voy a decir al sistema administrador de base de datos, créame una tabla que se llame tanto, que tenga estos atributos, estas son las claves primarias, las claves foráneas. Alter table permite modificar la definición de una tabla. Es como ya, tengo la tabla creada, pero se me olvidó agregar un atributo, ya le voy a agregar un atributo. Se me olvidó definir la clave primaria, voy a definir la clave primaria. Y todas esas cosas se hacen con alter table. Truncate table sirve para vaciar el contenido de la tabla. O sea, la tabla tiene cierta cantidad de filas, que es la cardinalidad. No sé, por ejemplo, tiene 5 filas, yo ejecuto truncate table y se vacía la tabla y queda vacía. Y drop table sirve para eliminar la tabla y todos sus datos. Ahora les voy a mostrar cómo sería el comando SQL de create table para crear una base de datos sencilla. Ya, esto que vemos acá
es el comando create table, que se escribe en el motor de base de datos, o en el sistema administrador de base de datos, perdón. Y en este fragmento que tengo acá me permite crear 3 tablas. Bueno, y son 3 tablas que ya hemos visto a lo largo de las clases. En primer lugar, aquí dice create table persona, crea una tabla que se llama persona, crea una tabla que se llama mascota, crea una tabla que se llama alimentación mascota. Entonces, tengo esta definición, si se dan cuenta, es bastante sencilla, es como escribir prácticamente en inglés algunos comandos. Sí tiene algunas cosas, diferencias que quizás no hemos visto o no se han visto, por ejemplo, cuando aprendieron en programación y tratamiento de datos para gestión, en cómo agregar cosas. Pero vamos a revisar paso por paso para ver qué es lo que hacen los comandos. Entonces, yo tengo estos comandos de SQL, y yo la pregunta que me hago en primer lugar es, ¿cómo es el modelo de datos lógico relacional que construye estas tablas? Como que, yo voy a ejecutar estos comandos y se va a construir un modelo, pero ¿cómo va a ser ese modelo? Entonces vamos a analizarlo paso por paso, y ahí les voy a empezar a explicar un poquito las partes que tiene cada línea como del comando. Entonces, si analizamos solamente la primera parte, dice create table persona. Esto que está en rojo, persona, es el nombre de la tabla. Entonces, lo que me va a originar esto es una entidad o una clase o una tabla, perdón, una tabla que se llame persona, y después, entre paréntesis, está definida como todas las propiedades que tiene la tabla dentro. Entonces, por ejemplo, dice root varchar 15 not null. Ya, todo lo que está en verde son atributos que va a tener la tabla persona, o columnas que va a tener la tabla persona. Entonces, acá tengo 3 columnas, root, nombre y edad. Lo que viene después del nombre del atributo, varchar, es el tipo de dato. Varchar viene de variable carácter, o sea, es una palabra de largo variable, en este caso de tamaño máximo 15, entonces el root solamente va a poder soportar palabras de largo 15. Not null significa que este atributo, esta columna de la tabla, no acepta valores vacíos. Si no estaría escrito la palabra null, o sea, perdón, not, significa que la columna acepta valores vacíos, pero en este caso creo que todo tiene not null. Así que ninguna columna puede tener valores vacíos. El siguiente atributo es nombre, o columna de la tabla nombre, dice varchar 200, significa que es una palabra de máximo 200 caracteres. Tampoco es vacía. Después viene edad, que es un integer. Integer quiere decir número. Entonces acá en esta columna solamente voy a poder escribir números. Y después viene una definición de clave primaria, que dice primary key root. Y esto quiere decir que de todas las columnas que yo definí en esta estructura, root va a ser la que va a actuar como clave primaria. ¿Qué era una clave primaria? Era la columna o el atributo de la tabla que me servía para identificar inequívocamente a una fila de otra. Entonces, si yo ejecuto solamente este comando, el modelo de datos que voy a obtener es este que está acá al lado. Voy a obtener la tabla persona con root, que va a ser clave primaria, un atributo nombre y un atributo edad. Si seguimos ejecutando el siguiente comando, que es el siguiente create table, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a crear una tabla que se llama mascota. Y acá tengo 4 columnas, que sería número de registro, nombre, especie y color. Número de registro puede ser una palabra de máximo 100, nombre máximo 100 también palabra, especie palabra de máximo 50, y color palabra de máximo 50. Todos son not null. Y otra forma de definir también cuál es la clave primaria es escribir primary key justo al lado de la definición del atributo o de la columna. Se pueden elegir cualquiera de las dos alternativas. Esta alternativa de acá sirve para otro caso, por ejemplo, cuando quiero definir una clave primaria de más de una columna, se usa más este caso. Pero bueno, acá yo les puse los 2 ejemplos para que sepan que puede estar escrito de las 2 maneras. No es que una sea más correcta que la otra, sino que está permitido hacerlo así. Ya, y si ejecutamos este comando SQL, entonces se nos va a generar otra tabla, y en nuestro modelo vamos a tener que dibujar otro rectángulo que se llama mascota, que tenga los 4 atributos y que además número de registro sea clave primaria. Y bueno, ahora viene el último create table, y este lo vamos a analizar por partes porque igual tiene otras cosas metidas entre medio. Entonces, si analizamos solamente las líneas que están marcadas, ignoremos por el momento estas que están como ocultas. Nuevamente estamos creando una tabla que se llama alimentación mascota, que tiene una columna que se llama root persona, una columna que se llama número de registro,
root persona tiene largo 15, número registro tiene largo 100, ambos son no vacíos. Y acá yo estoy usando la forma de definir primary key, clave primaria, de más de una columna. Entonces yo acá estoy diciendo, créame una tabla nueva que se llama alimentación mascota, que tenga 2 atributos. Y además quiero que el atributo o la columna root persona y número registro, ambos juntos, sean clave primaria. Entonces, esta parte de la consulta me va a crear acá la tabla alimentación mascota con 2 columnas y ambas son clave primaria, juntas. Bueno, y quedan 2 líneas que todavía no hemos analizado, entonces las voy a ir mostrando de a una. La primera línea dice constraint, que significa restricción. Créame una restricción que se llame alimenta, y esta restricción es en realidad una clave foránea. La clave foránea la voy a aplicar sobre el atributo root persona, que es de esta tabla, y me referencia a la tabla persona en la columna root. Acá yo estoy escribiendo explícitamente, esto es una clave foránea, esta es la forma que tengo yo de conectar la tabla persona con la tabla alimentación mascota. Y eso me va a generar en nuestra notación de Bashman la asociación alimenta, porque ese nombre que tiene ahí, alimenta, en donde el lado donde está la clave primaria, que en este caso es persona root, tiene un círculo, y el lado donde está la clave foránea tiene una flecha. En general, si no sabemos si la flecha va a estar pintada o no pintada, preferimos siempre ponerla como en blanco, porque es el caso más general. ¿Ya? Por eso yo acá dibujé una flecha blanca, porque no tengo información de cómo era el modelo conceptual como para inferir de qué color es la flecha. Esto va a agregar solamente una clave foránea en la columna root persona, que esta columna solamente acepta valores que tenga la columna root de la tabla persona. Y bueno, la siguiente línea, la que nos falta, es la otra asociación. Acá en este caso estoy diciendo, agrégame una restricción que se llame es alimentada, que va a ser una clave foránea sobre la columna número registro, que va a referenciar a la columna número registro de la tabla mascota. Entonces, acá, al ejecutar esa segunda línea, se va a crear esta asociación que se llame es alimentada, que le va a asignar la propiedad clave foránea a número registro, donde esta columna ahora solo va a estar restringida a tener valores que tenga este atributo de acá. Y así nosotros con estos comandos SQL vamos a poder crear una base de datos en Access. No sé si hay preguntas al respecto, porque la idea es que esto lo vamos en vivo ahora, pero igual quiero saber si se entiende más o menos como para dónde va la cosa. Profe, ¿cómo se sabe qué flechas poner? ¿O cómo da la Ya. indicación de eso? La semana pasada, o sea, la clase pasada yo di una pista, y la verdad es que las flechas siempre van al lado donde están las claves foráneas. Entonces, por ejemplo, si yo me refería a este caso particular de esta línea, donde dice constraint alimenta, analicemos solamente esta línea. Yo veo que dice foreign key root persona. La clave foránea es la columna root persona de esta tabla de alimentación mascota. Entonces, este lado de la línea va a tener la flecha. Siempre la tabla que tiene la clave foránea tiene la flecha. Y la tabla que no tiene la clave foránea, sino que es la columna como primaria, tiene el círculo. Entonces, en este caso, yo digo que foreign key root persona es de alimentación mascota, entonces alimentación mascota tiene la flecha, referencias, persona root, esta tabla de acá, persona, va a tener el círculo. ¿Por qué, me están preguntando acá, por qué a número registro le puse varchar y no le puse integer? La verdad es que fue decisión de diseño, no sabemos en realidad qué tipo de dato puede tener número registro. Yo me acuerdo que cuando fui a registrar a mi perro tenía como letra entre medio, entonces quizá por eso le puse, pensé como en la ley esta de tenencia responsable, cuando uno le va a poner el chip a la mascota el chip viene con un código que es bastante largo, que por eso le puse 100. Y tenía como letra entre medio, entonces por eso quizás le puse varchar. Pero aquí va a depender mucho del problema que estemos modelando. Acá yo estoy suponiendo que va a poder tener letras también. Pero obviamente si tenemos menos información vamos a poder suponer menos cosas.
Ya, no sé, Antonia creo que fue la que preguntó sobre dónde va la flecha. Bueno, la flecha siempre va al lado foráneo y el círculo siempre va al lado primario. ¿Y el círculo tiene que ir con obligatorio o puede ir abierto como opcional? Si la clave foránea, por ejemplo, esta de acá dice root persona, dijera null, o sea, que permitiera valores evasivos, podría ir en blanco del círculo. Pero en realidad siempre vamos a trabajar con estos casos porque es como el caso más común, más que general. Cuando uno diseña una base de datos como con menos información, siempre trata de evitar esos casos donde, por ejemplo, la clave foránea tenga valores vacíos, salvo casos contados. Así que yo te diría que en general siempre vamos a trabajar con esto. El círculo siempre va a ser negro y la flecha siempre va a ser blanca. A menos de que haya como alguna cosa, alguna regla escrita explícitamente de que no os pase lo contrario. Ya, porque ahora vamos a ver esto en acción. Vamos a ver un poquito Microsoft Access. Yo acá les preparé un paso a paso. O sea, bueno, obviamente acá en la diapositiva está como se lo voy a mostrar rápidamente porque la idea es que esto yo se los voy a mostrar en vivo. Rápidamente acá dice el mouse donde tenéis que hacer clic para poder ir haciendo las cosas que vamos a mostrar ahora. Entonces yo se los voy a dejar acá en la diapositiva con imágenes, pero yo ahora se los voy a mostrar en vivo. Entonces yo tengo Access acá. Si se me olvida algún paso, voy a mirar la diapositiva para ver lo que tenía que ver. Entonces, lo primero es que vamos a abrir Access y vamos a crear una nueva base de datos. Le voy a poner base de datos de prueba y la vamos a crear. Ya. Eso nos va a abrir esta parte, esta vista de Access, donde va a intentar obligarnos a que creemos una tabla. Si no queremos crear la tabla todavía, la cerramos acá, ningún problema, la podemos crear después y desaparece la tabla que estábamos creando. Y ahora vamos a intentar pegar estos comandos SQL acá en Access para ver qué pasa. Entonces vamos a apretar acá en crear, vamos a apretar diseño de consulta y acá tenemos dos opciones. Acá arriba dice SQL, o sea, podemos cambiar esta vista porque la verdad es que Access nos provee bastante herramientas para poder hacer consultas como sin necesidad de saber SQL. Pero bueno, nosotros vamos a ver primero qué hace el SQL, apretamos SQL acá o apretamos SQL acá abajo. Están las dos opciones. Entonces acá ya me está diciendo escribe select. Vamos a escribir, por ejemplo, la primera consulta de crear tabla, la voy a copiar de la diapositiva. La pego, bueno, acá se me pegó extraño por el PowerPoint. Se me borró el paréntesis. Esta es la primera consulta que vamos a probar a ver qué hace. Entonces nosotros escribimos nuestra consulta SQL. Lo importante acá es que las consultas SQL siempre terminan con punto y coma al final. Y solamente puedo ejecutar una a la vez. No puedo copiarlas todas al mismo tiempo, acá en Access. Entonces la escribimos, decimos, sí, está bien. Y después apretamos a ejecutar, acá arriba. ¿Y qué pasó? Se creó una tabla que se llama persona, acá al lado. Entonces vamos a abrir la tabla de la persona y nos vamos a dar cuenta que tiene todas las columnas que nosotros le dijimos. Nos vamos a cambiar a la vista de diseño, acá está, diseño creo que era, y nos vamos a dar cuenta de que root es un texto corto, nombre es un texto corto, edad es un número. Y acá sale una llave, que significa clave primaria. Y eso es lo que hizo esta consulta que tenemos acá. Entonces, como ven, es relativamente sencillo probar consulta de SQL y ver qué pasa cuando ejecuto cierta cosa. Vamos a pegar aquí mismo, vamos a borrar esta, porque las consultas de tipo de definición de datos en realidad no es necesario guardarlas, por lo menos para Access. Vamos a ver después que las consultas de manipulación, esas se pueden guardar. Ya, entonces vamos a pegar esta segunda columna. Y si se dan cuenta, acá yo definí el primary key de forma distinta. Entonces vamos a ver si funciona la definición como distinta del primary key. Entonces esto me debería generar una tabla de 4 columnas. Si se nos perdió ¿cómo se llama esto? El ejecutar está acá siempre la opción, como la vista que yo estoy viendo en Access queda como al final. Entonces apretamos ahí diseño, en herramienta de consulta, y apretamos ejecutar. Y eso nos creó otra tabla, que es la tabla mascota.
Y si cambiamos acá a la vista de diseño de tabla, vemos que número de registro es un texto corto, nombre es un texto corto, especie es un texto corto, color es un texto corto. Y acá apareció la llave de clave primaria. Ya, nos vamos a la consulta de nuevo acá. Profesor, ¿Sí? ¿puedo volver un poco a la tabla de mascota? Es que Sí. tengo una duda respecto a que decía adelante un opcional de descriptor. Eso me imagino que era como para acordarse uno, pero yo creo que eso no se ve después. Eso, ahí está, descripción opcional, dice ahí al Sí. lado. Esto es justamente la parte de diccionario de datos que maneja el sistema administrador de base de datos. Si yo le puse un nombre a la columna y no me acuerdo de qué significa esto, yo acá puedo escribir. Por ejemplo, el número de registro es un muy buen candidato. Este es el código que tiene el chip. Ya, entonces, por ejemplo, eso sería una descripción que yo le puedo colocar acá. Esto no va a influir en la base de datos en sí, pero va a estar guardado en el diccionario de datos como para que yo pueda consultarlo si es necesario. Ok. Ya, bueno, y vamos a pegar la última consulta que estaba en nuestra diapositiva. Que es esta, que tenía esta columna, definía una clave primaria, definía una clave foránea y definía otra clave foránea. La vamos a ejecutar para ver qué hace. Oh, me dice que no se pudo bloquear la tabla mascota porque está siendo utilizada por otro proceso. Tengo que cerrar la tabla mascota primero antes de desear guardar. Sí, ya. En este caso yo estaba tratando de hacer una restricción en la tabla mascota, acá, en esta línea, entonces cuando la consulta intenta modificar una tabla y yo la tengo abierta, no se va a poder hacer hasta que yo la cierre. Ya, ahora sí la vamos a ejecutar, a ver si funciona. Y funcionó, se creó la otra tabla. Vamos a cerrar esto porque ya no vamos a ejecutar más consultas de momento, ¿no? Ya, acá vemos que se creó la tabla alimentación mascota, vamos a ver el diseño y acá vemos que ambas columnas tienen la llave de clave primaria. Ya, ahora a nosotros nos gustaría ver, nos gustaría ver el modelo de datos que nos generó estas tres consultas de datos. Y para poder hacer eso, vamos a irnos acá a herramientas de la base de datos y relaciones. Y acá nos damos cuenta de que Access ya nos generó el modelo de datos, obviamente la anotación es un poquito distinta. Pero acá están las tres tablas, esta persona, esta alimentación mascota y esta mascota. Y vemos que desde la columna root sale un 1, que es la clave primaria, y aparece un infinito acá en la columna root persona. Esto significa lo mismo que el círculo y la flecha. El infinito va a significar la flecha y el 1 va a significar el círculo. Entonces acá de root a root persona hay una clave foránea, que es esta, que yo le puedo hacer clic y le puedo decir desde root hasta root persona, esta es como la relación. Y acá sale otro 1 desde mascota, desde la columna número registro. Si se dan cuenta, el número sale justo de al lado de la columna. Entonces acá es como bien visual el de dónde sale. Desde número registro sale un 1 y llega a número registro de elementos de mascota. Eso quiere decir que la clave primaria foránea es esta. Este es el lado primario y este es el lado foráneo. Y esta es como la anotación que nos va a dar Access para poder entender que esto funciona así. Ya, eso es como la alternativa 1 de crear la tabla de datos. ¿Desea guardar cambios? Sí. Vamos a cerrar esto. Esta es la forma 1 que tenemos de crear la base de datos con consulta SQL. Pero hay otra forma que no requiere saber SQL. Entonces vamos a crear otra base de datos. La base de datos prueba 2. Ya, vamos a cerrar esta tabla que nos queda por defecto. Ya. Y vamos a hacer la operación, pero acá con la interfaz de Access. Entonces vamos a apretar crear. Y acá nos dice tabla o diseño de tabla. Nos vamos a ir primero a la vista de diseño de tabla porque siento que es la más intuitiva. Entonces acá vamos a ver esta misma vista que ya habíamos visto. Y vamos a tratar de crear las tablas nosotros a mano. Entonces la primera tabla que teníamos que crear se llamaba persona, pero tenía un campo que se llamaba root. Tenía un campo que se llamaba nombre. Y tenía un campo que se llamaba edad. ¿Ya? Por defecto, acá Access nos puso un tipo de dato, pero acá nosotros tenemos una variedad de datos para elegir.
texto corto, texto largo, número, número grande, fecha hora extendida, moneda, autonumeración, signo, objeto OLE, hipervínculo, datos juntos, calculado, asistente para la búsqueda. En general siempre vamos a usar número, o sea, texto corto o número, bueno, y quizás fecha, el signo también a veces se usa mucho, o la autonumeración, pero el resto de los datos la verdad es que yo no lo he probado personalmente, pero la verdad es que con texto corto, número y fecha quizás ya podríamos tener cubierto la mayoría de los casos. Entonces vamos a decir que root era texto corto, nombre era texto corto y edad era número. Si se fijan acá no hay que definir como el largo del texto. Access va a decir ya si es texto corto quizás va a llegar como hasta 200 caracteres, no estoy seguro, acá dice. Texto corto llega hasta 255 caracteres. Acá yo quizá le puedo definir que tenga menos. Texto largo es infinito, es como infinita cantidad de caracteres. Entonces, si queremos que el texto esté limitado, por una cosa de uso de memoria de la base de datos más que nada, ponemos texto corto. Bueno, acá en la columna de descripción podemos escribir alguna ayuda a memoria o algo que nosotros queramos definir para la columna. Y lo último que nos falta definir es la clave primaria. Entonces vamos a seleccionar de estas columnas cuál es la clave primaria, la marcamos aquí y apretamos acá arriba el botón clave principal. Y ahí se va a activar la llave. Después tenemos que apretar guardar. Y ahí nos va a preguntar cómo se llama la tabla, persona. La guardamos y ahí va a aparecer persona. Si nos vamos a nuestra vista de relaciones, no aparece nada, porque estamos recién creando la base de datos. Después vamos a ver cómo llenarla. Vamos a crear entonces todas las demás tablas. Esta se llamaba mascota y tenía número, registro, nombre, especie y edad. No, color, perdón. Color. Todos eran texto corto. Sí, todos eran texto corto. Aquí le podríamos escribir opcionalmente una descripción, pero no la vamos a escribir por ahora. Y esta era la clave primaria, así que la vamos a seleccionar y clave principal. Y guardar. Mascota. Cerramos y en relaciones sigue sin haber nada. Vamos a crear, vamos a cerrar relaciones. La última tabla que nos quedaba, que tenía root persona y número registro. Ya. Y en este caso, ambas columnas juntas son clave primaria, entonces las vamos a seleccionar las dos. Acá en el lado ustedes pueden seleccionar las dos y apretamos clave primaria. Y a las dos se le va a poner la llave. Bueno, y ahora guardamos. Ya. Tenemos nuestras tres tablas nuevamente creadas, pero si nos vamos a la vista de relaciones, no hay nada. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, en este lado de acá aparecen como las tablas que nosotros tenemos creado y le hacemos doble clic a las tablas para mostrarlas. Y nosotros las podemos ir moviendo, pero si se dan cuenta, no hay asociaciones todavía, no está la relación clave primaria que la de foránea. Acá tenemos dos opciones para poder crearla, ¿ya? Como nosotros sabemos que... las puse al revés. En realidad lo mismo en orden. Nosotros sabemos, por ejemplo, que root es clave primaria y root persona es clave foránea. Nosotros podemos tomar root, la arrastramos sin soltar el clic del mouse hasta acá, hasta root persona, y se nos va a abrir esta ventana, en donde nos va a decir modificar relaciones, nos va a decir de persona.root a alimentación.root mascota, y nosotros vamos a tener que marcar esta opción que se llama exigir integridad referencial. Cuando nosotros apretamos esta opción, se va a crear la clave foránea, y se va a agregar la restricción esta de que, por ejemplo, root persona solamente pueda tener valores de la columna root. Apretamos crear, y ahí va a aparecer la misma notación que ya teníamos antes con las consultas SQL. La otra opción que yo tengo para poder crear esto es apretar modificar relaciones, se nos va a abrir esta ventana en blanco, y vamos a apretar crear nueva. Nombre de la tabla de la izquierda, alimentación mascota, número de registro, tabla de la derecha, mascota, número registro, aceptar, exigir integridad referencial, crear. Y ahí se vuelve a crear la línea con la relación. Bueno, esto lo tenemos que guardar porque no existía antes. Y ahí tenemos nuestra base de datos creada. Entonces esas son las dos formas que tenemos de crear base de datos, que si se fijan no es tan difícil. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar con algunos datos. Y para llenar datos, acá es igual que Excel, simplemente yo puedo escribir los datos. Yo tengo acá unos datos de prueba. Por ejemplo, tengo
lo voy a copiar root porque no es difícil de acordarse. Tengo este root de una persona que se llama Alejandro, que tiene 20 años. Y ahí yo inserté un dato en la base de datos. También puedo copiar desde Excel. Por ejemplo, acá tengo Excel. Tengo mi base de datos como de ejemplo. Yo ya inserté a Alejandro manualmente, entonces yo puedo copiar varias columnas a la vez. Voy a copiar esas 3. Importante, las columnas del Excel tienen que estar igual que las columnas de la base de datos. Entonces la primera se llama root, la segunda se llama nombre, la tercera se llama edad. Ya estamos bien. Y yo acá hago clic con el botón derecho y presiono pegar. ¿Está a punto de pegar 3 registros? Sí. Y ahí yo inserté más registros en la base de datos. Entonces voy a también insertarle registros a las otras tablas. Se me perdió el Excel. En mascota están estas 3. Tengo que ver si están en el mismo orden las columnas. Access. Número de registro, nombre, especie y color. Están en el mismo orden. Entonces las copiamos. Y acá apretamos pegar. ¿Está a punto de insertar 3 registros? Sí. Ya. Y nos falta la última tabla, que es la que tiene clave foránea. Y si se fijan acá voy a mostrarle un ejemplo de lo que no se puede hacer cuando está definida bien la clave primera clave foránea. En root persona solamente tenemos estos valores, estos 3 valores o sea, 4 valores que están acá. Yo voy a intentar colocar cualquier valor acá. Voy a colocar 5. Y acá voy a poner 5 también. No se puede agregar el nombre de registro porque necesita un registro relacionado a la tabla persona. Como existe ya la relación clave primera, clave foránea, yo no puedo escribir cualquier número acá ni cualquier número acá, sino que tiene que ser necesariamente, root persona tiene que ser uno de los que exista ya en la tabla persona, y número de registro también tiene que ser efectivamente uno de los que exista en la tabla. Y en este caso yo acá ya tengo definido esto, por ejemplo, estos de acá ya existen. Vamos, ahí. Tengo que apretar escape para salir de ahí. Pegar, ya. Este root ya existe en la tabla persona y este número de registro también existe en la tabla mascota. Entonces, si yo aprieto Enter, debería aceptarme. Me aceptó el registro. Ahora va a pasar algo muy particular. Cuando yo me vaya a persona, y por ejemplo, Alejandro, apriete este más, me va a aparecer acá que tiene una relación con la tabla alimentación mascota. Igual si me voy a mascota y aprieto a Mike, que es el primer perrito, este tiene nada y este tiene nada. Y si se fijan, ahí ya ese sistema administrador de base de datos ya entendió que hay una relación de clave primera y clave foránea. Vamos a pegar el resto de los registros que yo tenía acá de ejemplo. Sí, ya. Y ahí yo cargué varios registros en la base de datos. Acá yo estoy escribiendo explícitamente quién alimentó a quién o quién es alimentado por quién. Ahora este perrito es alimentado por 2 personas, este alimentado por 3 personas, y este perrito es alimentado por, o sea, este gatito es alimentado por 2 personas. Y las personas, este alimenta a 1, este alimenta a 2, este alimenta a 2 y este alimenta a 1. Esas es como las conclusiones que podemos sacar. Ya, cerramos la base de datos. ¿Desea guardar? Sí. Y eso es como lo básico que nosotros deberíamos saber hacer con Access. Y que está escrito en la primera parte del paso a paso que está en la diapositiva. Ya, si se fijan acá, dice como todo lo que yo acabo de mostrarle, está escrito como con indicaciones con clics, como el orden que estoy haciendo los clics. No, pausa. Pero si hay preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de mostrar. Bueno, si no hay preguntas, igual las podemos responder a la vuelta. Nos vamos a ir a la pausa, son las 8:51, volvemos a las 8:56.
Ya estamos de vuelta de la pausa. Ya, y ahora, ya, bueno, ya vimos la primera parte de la clase de cómo crear tabla y llenarle con algunos registros. Aquí hay una pregunta. Sí, cualquiera de las dos formas de hacer tablas es válido en el curso. Probablemente en el certamen vamos a preguntar SQL, no vamos a preguntar Access, porque ahí, no sé, quizás es más rápido, o no sé si más rápido, pero la idea igual es que ustedes sepan lo básico de SQL, como, o quizás no escribir exactamente el SQL, pero por lo menos leerlo, Profesor, ¿sí? si hago la tabla a mano, ¿eso no lo traduce a SQL? Eh, Mira, creo que con las consultas de Create no sabría decirte cómo exportarlo, pero con las consultas que tú haces a mano, que vamos a ver ahora, esas sí las puedes transformar fácilmente a SQL con Access. Ok. Porque no estoy seguro ahí si Access te permite exportar como la estructura de las tablas en SQL. Hay otro sistema administrador de bases que lo permite con más fácil. Lo voy a investigar, lo voy a anotar y te voy a responder por aula o la próxima clase, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que ver consultas de ML, que son consultas para modificar datos. En realidad nosotros ya vimos una de las consultas que aparece aquí, que es la insert. Nosotros agregamos datos a la base de datos, entonces nosotros ya hicimos eso, pero lo hicimos por interfaz. Pero hay otra consulta que es muy usada y que quizás la que ustedes más van a usar en el mundo real, que es la consulta que se llama select. Estos 4 comandos que aparecen acá permiten manipular datos, ¿ya? Select permite filtrar filas y columnas de una tabla. Insert permite insertar nuevas filas de la tabla. Update permite actualizar una o más columnas o filas de la tabla. Valores, en realidad, no estructura. Y delete permite borrar filas de la tabla. Vamos a hacerle mucho hincapié a select porque es la más importante de todas las que está acá. Todas las demás se pueden hacer como por interfaz, entonces, bueno, y select también se puede hacer por interfaz, pero la verdad es que también es importante que ustedes sepan escribir un select. Ya, entonces el comando select básico es este que aparece acá. Yo le puse acá unos rectángulos como que ustedes tienen que llenar algo ahí en ese espacio. Entonces select, espacio, from, espacio, where, espacio, order by, espacio, espacio. Ahí van ciertas cosas que yo tengo que ir escribiendo para poder hacer la consulta. Estos son parámetros que puede tener select. Por ejemplo, el where y el order by son opcionales, pero yo siempre tengo que escribir select from, como select columnas separadas por coma, from nombre de la tabla. Eso es lo básico que yo tengo que hacer siempre. El no escribir condiciones significa seleccionar todas las filas. Si yo no escribo el where, significa que yo no estoy haciendo condiciones sobre los valores que deberían cumplir o las condiciones que deben cumplir las filas de la tabla. Order by me sirve para el resultado que yo voy a pedir con el select, ordenarlo de cierta forma. Y en dirección de orden va la palabra ASC, que significa ascendente, o DSC, que significa descendente. Acá va un nombre de una columna. Bueno, esto es súper abstracto todavía, pero acá les puse un ejemplo. Esta es mi tabla persona actual, ¿cierto? Porque ya la vimos que la creamos en Access. Y yo voy a ejecutar esta consulta que dice select asterisco. Cuando yo escribo asterisco, estoy haciendo referencia a que quiero todas las columnas. No quiero ninguna en particular, sino todas. Y quizá con estas tablas no tiene mucho sentido, pero a veces las tablas tienen, no sé, 80 columnas, y yo no quiero estar escribiendo las 80 columnas, entonces escribo asterisco, y con eso yo me refiero a todas. Y entonces seleccioname todas las columnas de from persona, de la tabla persona, donde la edad sea mayor a 20, y ordénamelos por edad descendentemente. Y acá, si se fijan, prácticamente escribo una oración en inglés. Y si yo escribo esta consulta, este debería ser el resultado. De hecho, lo podemos probar en Access. Voy a copiar la consulta de la diapositiva y la vamos a ver en Access. Entonces vamos a apretar crear y ahora tenemos que irnos a diseño de consulta, SQL, select, vamos a escribir ya. Seleccióname todas las columnas de persona donde la edad sea mayor a 20, ordénamelas por edad descendentemente, ejecutar. Y es el mismo ejemplo que está ahí. Salió César de 33 y Belén de 21, sí, ya, es el mismo resultado. Lo que podemos hacer acá es, cuando nosotros hacemos consultas select, es guardarlas. Podemos guardar personas mayores de 20. Guardamos. Y ahí se me va a crear otro apartado donde está acá consultas, y yo puedo acá ver el SQL, que dio origen a esa consulta. Entonces, esto sí es la transformación que yo puedo hacer de
Bueno, y acá hay otra forma de hacerlo que es como con la interfaz de Access. Yo lo encuentro un poco enredado, así que yo prefiero no verlo por ahí. Esta es como la transformación que se puede hacer de Access. Ya. Hay otros ejemplos de series que son un poquito más complejos. Por ejemplo, listar todas las personas de todas las columnas y filas de la tabla persona. Select todo de persona. Eso no hace ninguna restricción, entonces literalmente me devuelve todo. El listado de las columnas nombre y edad de la tabla persona, ordenado por edad ascendentemente. Ahora solamente quiero las columnas nombre y edad de persona y quiero ordenarlas ascendentemente. Entonces eso elimina la columna root de la consulta. Lo podemos probar escribiendo el SQL. Ya, y si se fijan, me doblé solamente las columnas nombre y edad y me los ordenó por edad ascendentemente. Listado de todas las columnas de la tabla mascota de especie canino y de color negro, ordenados por el número de registro ascendentemente. Ya, acá lo importante es esta palabra especial que apareció acá, que se llama AND, que significa y en inglés. Entonces yo a las condiciones le puedo poner, puedo tener varias condiciones, no solamente una. Aquí en particular quiero todas las mascotas que sean de especie canino y que sean de color negro. No me acuerdo de nuestra base de datos cuáles eran las que cumplían con eso. Creo que solamente una mascota había que cumplía con esas dos condiciones. Canino y negro, negro solamente cumple con esas dos condiciones, entonces si yo ejecuto la consulta me va a devolver solamente ese valor. Perdón. Listado de todas las columnas de la mascota de la especie canino o de color negro. Esta es la otra palabra importante acá para separar condiciones. Creo que esta consulta en particular me va a devolver todo porque dice que tiene que ser de especie canino o de color negro. Ya, estos dos son especie canino, así que pasan. Y este no es especie canino, pero es color negro, así que igual me lo debería devolver. Debería devolverme las tres filas. ¿Preguntas sobre Select? Ya. Bueno, igual después podemos ir a hacer. Bueno, acá yo les dejé de nuevo la diapositiva el paso a paso de lo que acabo de hacer, de cómo ir probando las consultas de SQL para que ustedes también vayan, no sé, quizá en la casa estudiando, si quieren copiar, pegar las consultas. Les voy a subir la base de datos también de la que acabamos de hacer ahora, para que también la tengan. Bueno, y eso en resumen todo lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a ver cómo unir dos tablas en una misma consulta select. La consulta es igual. Select, columna separada por coma, pero acá cambia un poquito. From tabla 1, inner join tabla 2. Inner join significa únelas, como júntalas. Y acá les tengo que especificar cómo quiero que las juntes a la consulta. Tengo que escribir la clave primaria de la tabla 1 y la clave foránea de la tabla 2. Bueno, suponiendo que esta tiene la clave primaria y esta tiene la clave foránea, pero acá siempre tengo que escribir la clave primaria y clave foránea que están asociadas. Where condiciones y order by, que es exactamente igual a lo que acabamos de ver. En este caso particular, ya cuando empezamos a unir tablas, las columnas yo las tengo que empezar a llamar de otra forma. Tengo que empezar a llamarlas tabla.columna. Entonces, por ejemplo, si quiero hacerme... ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque, por ejemplo, persona y mascota tienen una columna que se llama nombre. On en este caso, o bueno, on significa sobre, pero en este caso quiero decir, seleccionan las columnas de la tabla 1 unidas con la tabla 2, que se juntan con estas dos, con esta asociación, como eso es el, sí, respecto, sobre respecto. Eso sería como una buena traducción. Ya, pero lo que le quería decir acá es que tengo que empezar a llamar a las columnas de otra forma. Tengo que escribir el nombre de la tabla punto columna, porque cuando yo junto muchas tablas puede darse el caso de que un nombre de columna esté repetido en tablas. Por ejemplo, persona y mascota tienen la columna nombre. Si yo escribo select nombre, el sistema administrador de bases de datos se va a confundir y no saber a qué nombre me refiero. Entonces, acá tengo que empezar a escribir persona.nombre, mascota.especie, persona.root, para que sea más claro a qué me estoy refiriendo. Y acá hay un ejemplo.
tengo la tabla persona que tiene estos datos, tengo la tabla alimentación mascota que tiene estos datos, y yo acá digo, quiero el listado de todas las columnas de persona y el número de registro de la tabla alimentación mascota unidos por root y root persona, respectivamente. Entonces voy a escribir acá select persona.asterisco, o sea, quiero todas las columnas de persona. Y de la tabla alimentación mascota quiero solamente la columna número registro. Ya. From tabla persona unida con tabla alimentación mascota. Y la condición de unión acá, o cómo se unen respecto a qué columna se unen, es persona.root es igual, tiene que ser igual a alimentación mascota.root persona, porque esa fue la relación clave primaria y clave foránea que nosotros establecimos. ¿Ya? La consulta SQL no sabe en general cómo está hecho el modelo de datos, por eso nosotros tenemos que escribir explícitamente cómo está hecho. Y por eso también tenemos que entender cómo se unen las claves primarias con la clave foránea. Si yo escribo esta consulta que está acá, el resultado que me va a dar es este. Si se fijan, persona tenía 4 filas y alimentación mascota tenía 3, 4, 5, 6, 7. Y el resultado va a tener 7 filas. ¿Qué pasó acá? Si se fijan, el número de registro dice, tiene este orden, no, se ordenó por tal persona. Ya, primero vimos a Alejandro y lo unimos con este de acá. Después buscamos, ¿quién más tiene el root de Alejandro? Este de acá. Entonces quedó segundo. Después buscamos a Belén. Ya, este Belén tiene este de acá. ¿Quién más tiene Belén? Este de acá. Entonces quedó después de la siguiente opción. Y si se fijan acá, como que se fusionaron las columnas de las dos tablas. Root, nombre y edad pertenecen a persona y número de registro pertenece a alimentación mascota. Yo puedo unir todas las tablas que yo quiera. De hecho, acá en un ejemplo tengo el join triple. Este es el ejemplo contrario, listado de todas las columnas mascota y el root persona de la tabla de alimentación mascota unidos por el mismo registro. Si se fijan acá, yo estoy haciendo el mismo join, pero estoy uniendo mascota con alimentación mascota por mascota.número registro y alimentación mascota.número registro, porque esa es la clave primaria foránea. En el último ejemplo que tengo acá de join, estoy uniendo 3 tablas. Estoy diciendo, ya, seleccióname persona.nombre y mascota.nombre. Acá, si se fijan, estoy como saltando por la tabla que está en medio. De la tabla persona, unida por alimentación mascota en persona.root igual a alimentación mascota.root persona. Todo eso está entre paréntesis, ¿ya? Porque voy a aplicar nuevamente el comando innerJoin y voy a unir todo eso que está por paréntesis con mascota, en donde mascota.número registro sea igual a alimentación mascota.número registro. Esto es el join como triple, como une todo el modelo completo. Si yo ejecuto esa consulta en particular, de hecho la vamos a ejecutar, crear consulta ya. Vamos a copiar esa consulta porque es importante verla, cómo queda. Ya. Acá estoy seleccionando esto, from esto que está entre paréntesis. Ya, si se fijan acá se sigue cumpliendo como la estructura del inner join. El inner join era tabla 1, inner tabla 2. En este caso, acá adentro está escrito esa tabla, bueno, y acá era el on, clave. Ya. Esta es como la estructura. Si se fijan acá adentro, se cumple. Tengo tabla 1, inner join, tabla 2, on, clave primaria igual clave foránea. Y acá hay otro inner join. Que acá tiene un paréntesis. Algo que es una tabla en realidad, porque ejecutar esto que está aquí me va a devolver una tabla fusionada de 2 tablas. Y yo esa tabla fusionada de 2 tablas la quiero unir con una tercera tabla. Entonces, algo que es una tabla fusionada, inner join con tabla 2, que es mascota, on, clave primaria, igual a clave foránea. Entonces yo puedo ir colocándole paréntesis a los inner joins y unir todas las tablas si yo quiero, siempre y cuando me sepa cuál es la relación clave primaria, clave foránea. Esto lo voy a borrar porque no me va a ejecutar la consulta. Ya, y voy a apretar ejecutar. Ya, ¿y qué me devolvió esto? Me devolvió
el nombre de persona y el nombre de mascota. Así que yo acá sé exactamente cuál es el nombre de la persona que alimenta a cuál mascota. Alejandro alimenta a Mike, Belén alimenta a Mike, César alimenta a Mike, Alejandro alimenta a Negro, Belén alimenta a Negro, César alimenta a Pelusa, Iván alimenta a Pelusa. Esto llama un resultado más humano que quizás nos sirva a nosotros para tomar decisiones o analizar cosas. Pero se lo muestro solamente para que sepan que se puede hacer como joins de tabla, de más de 2 tablas. Quizá cuesta un poquito pensarlo al principio, pero la verdad es que si uno es ordenado y coloca los paréntesis bien y sabe bien cómo es la estructura de cómo se construye, no debería ser complejo. ¿Preguntas? Bueno, siempre me pueden preguntar después si tienen alguna duda. Porque ahora nos falta el último select especial que tenemos, o sea, la última estructura de select, con agrupación de filas. Este select es súper útil cuando yo tengo una tabla gigante de muchos datos y quiero sacar cosas como promedios, como saber cuál es el valor máximo, el valor mínimo, contar cuántas filas tiene algo, porque son funciones de agrupación que quizá uno conoce de matemáticas. Acá el select y cambia un poquito, porque acá voy a agregar un nuevo comando que se llama group by. Y yo voy a decirle a esta consulta, agrúpame las filas por cierta columna. En general, esto sirve cuando las columnas tienen valores repetidos. Si las columnas no tienen valores repetidos, no me sirve. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo una columna que yo sé que tiene valores repetidos, y estas van a ser las columnas agrupadas. Entonces, seleccióname las columnas agrupadas. Acá solamente puedo escribir columnas agrupadas, no puedo escribir columnas que yo no haya escrito acá en GroupBy. Y sobre las columnas no agrupadas, es decir, todo el resto de las columnas, yo puedo ejecutar funciones de agrupación, como estas que están acá abajo. Contar, sumar, máximo y mínimo. Bueno, se los dejo ahí como la estructura básica, pero yo ahora les quiero mostrar el ejemplo. Esto trabaja sobre un join, o sea, bueno, vamos sumándole cosas, porque obviamente todas estas cosas que yo les enseñé las podemos mezclar. En primer lugar, tenemos un select from persona, inner join, alimentación mascota. O sea, estamos trabajando sobre las dos tablas, sobre estas dos tablas. Y quiero que me agrupes por alimentación mascota, punto número registro. ¿Por qué elegí esa columna de agrupación? Porque esta tiene valores repetidos. Si se fijan, el 1, 0, 0, 0, 0, 1 está repetido 3 veces, este está repetido 2 veces, este está repetido 2 veces. Entonces voy a agrupar, voy a unir las dos tablas y las voy a agrupar. Nosotros ya vimos lo que pasaba cuando las uníamos, que nos devolvían 7 registros. Si nos devolvía 7 registros, porque simplemente tomaba esta tabla y a este root como que le hacía el link y unía los datos que faltaban. Pero en este caso yo las voy a unir, voy a obtener 7 registros y voy a agrupar. Entonces voy a como a colapsar ciertas filas ciertas columnas para que me muestren resultados únicos. Entonces, como estoy agrupando por alimentación mascota punto número registro, el resultado de esto me debería devolver una sola vez cada valor del número registro. O sea, el 10001 una vez, el 10002 una vez y el 10003 una vez. Pero acá yo estoy usando funciones sobre columnas no agrupadas. Voy a escribir acá count asterisco as total para acá contar cuántas filas fueron agrupadas. Entonces, por ejemplo, acá si yo miro el número registro, que es este 10001, tengo 3, aquí me debería decir 3, porque 3 columnas fueron como aplastadas en este único registro. En este total me debería decir 2, porque solamente 2 columnas fueron aplastadas acá, y en este, aquí también me debería decir 2. Promedio. El promedio se calcula sumando toda la... bueno, ¿y qué promedio estoy calculando? Promedio de edad. Como quiero saber para esta mascota, ¿cuál es el promedio de edad de la gente que lo alimenta? Entonces acá voy a sumar persona.edad de todos los relacionados y lo voy a dividir por el total de filas que fueron como aplastadas acá. Y le voy a poner a esta tabla promedio. Si se fijan, acá aparece otra palabra, otro comando útil acá en SQL. Cuando yo escribo acá una función o algo, puedo renombrar esta columna con la palabra as. Entonces,
la función conjunto asterisco, ahora quiero que tú le llames total, y me la devuelvas con ese nombre. Yo puedo renombrar incluso columnas, si es que no me queda muy clara en el resultado. Entonces, el promedio se calcula sumando todas las edades y dividiéndolas por el total. En este caso, el promedio que debería aparecer acá es, para los verdes, todos estos verdes, tengo el 17 millones, que le da 20, el 18 millones, que le da 21, y el 16 millones, que es 33. Sumo esos tres números y lo divido por 3, y me debería quedar acá el promedio. No me acuerdo cuánto era, voy a mirarlo. 24,6. Bueno, acá también 25,5 es el promedio de edades como de las personas que están asociadas a este, porque este está el 17 millones y está el 18 millones, que es 2021, el promedio es 20,5. Y para este que está acá también tengo dos valores, que son el 16 millones, que es 33, y el 22 millones, que es 18. Estos dos en promedio da 25,5. El valor máximo para este verde que está acá, de estos tres valores, veamos la edad. El 17 millones tiene 20, el 18 millones tiene 21 y el 16 millones tiene 33. Entonces el máximo es 33. El máximo de acá es 21 y el máximo de acá es 33. Y el mínimo pasa lo mismo. Veamos las personas que están acá asociadas con este. El 17 millones tiene 20, el 18 21 y el 16 millones tiene 33. El mínimo es 20. Acá 17 y 18 millones, el mínimo es 20. Y acá en este que es como rojo, o no sé, café rojo, tengo el 16 millones y el 22 millones. 16 millones tiene 33 y 18 millones, y 22 millones tiene 18, entonces el mínimo es 18. Entonces, con esta consulta yo puedo empezar a hacer cálculos como interesantes sobre los datos. Esto igual sirve más como para datos numéricos que para datos no numéricos, porque los numéricos son los que yo les puedo aplicar funciones matemáticas. ¿Preguntas? Bueno, sé que quizás esto va a quedar mucho más claro cuando ustedes puedan empezar a soltar la mano y empezar a hacer consultas sobre SQL. Y la verdad es que la tarea 1 y tarea, o sea, perdón, la tarea 2 y la tarea 3 están bien enfocadas en eso. Profe, ¿Sí? persona.root, no entendí por qué se nombraba. ¿Dónde se nombra? ¿Aquí? Sí, Ya. Aquí yo estoy haciendo un join, estoy mezclando estas dos tablas. Estoy mezclando la tabla persona con la tabla alimentación mascota. Y esta es como la columna primaria foránea que las une. Entonces estoy diciendo que para unir persona y alimentación mascota, tengo que encontrar los valores persona.root que sean iguales a los valores alimentación mascota.root persona. Entonces, consideremos esta tabla que es la más grande. Para poder saber a qué persona le corresponde esta fila de acá, tengo que mirar el root persona. Entonces, el 17 millones que está acá, yo lo tengo que buscar acá en root, en persona.root, 17 millones, entonces, ya, este es Alejandro. Entonces, como que se hace la unión de estas dos. Esto lo vimos en la diapositiva. Déjame buscar la diapositiva. ¿Alguna otra pregunta mientras yo busco la diapositiva? Aquí. En esta diapositiva vimos cómo se hacía la unión. Entonces, esta tabla es la más grande, entonces van a quedar 7 registros. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy uniendo por persona.root igual a alimentación mascota.root persona. Entonces, a esta columna completa yo le voy a encontrar la persona de esta otra tabla. Entonces, voy a reemplazar esta columna, no sé si puedo rayar aquí. Sí, ya. Esto que está aquí, yo lo voy a reemplazar por la persona que tenga ese root. Lo voy a buscar acá y me doy cuenta que es esta que está acá. Entonces voy a tomar estas tres columnas y las voy a poner al lado del registro. Las voy a poner acá. Y esta que está acá, la voy a poner al lado de esas. Entonces queda acá. Eso hace en realidad el inner join. Esta tabla que es la más grande, busco acá la condición de unión que decía persona.root tiene que ser igual a la alimentación mascota.root persona. O sea, este con este tienen que ser igual. Y después puedo construir el resultado como uniendo las dos cosas. ya, profe, gracias.
bueno, nos estamos quedando sin tiempo y no, creo que no vamos a alcanzar a ver la actividad en clase que yo tenía para hoy día. Se las voy a dejar como propuesta, pero igual quiero que la leamos por último para ver si hay alguna duda. Entonces nos vamos a aula en semana 3. Yo acá les dejé una entrega de actividad en clase, que bueno, ojalá hubiera sido ideal que lo hubieran visto en clase, pero bueno. Entonces acá ustedes la descargan. Ya se las escribí en Word para que también no tengan problemas oye, ¿dónde está la actividad? Ya. La actividad en clase es esta que está aquí, que dice, bueno, primero tienen que hacerle doble clic aquí y escribir su nombre. Usted ha entrado a trabajar como practicante a una consultora que realiza análisis de datos para sistemas OLTP. Y como documentación le pasan los comandos SQL que permiten crear las tablas de la base de datos sobre la cual debe trabajar. Para entender mejor el problema, realiza el modelo de datos lógico relacional que se obtiene al ejecutar las siguientes consultas SQL de DL, o sea, la definición de datos. Recuerda señalar las claves primarias y foráneas y dibujar las asociaciones en notación de Bash. Tenemos acá dos create table, que es igual al ejemplo que vimos al principio de la clase. Tenemos una tabla que se llama libro y una tabla que se llama copia libro. Y acá están definidos como ciertos atributos. Y acá está definida la clave primaria, acá también está definida la clave primaria, y acá está definida una clave foránea. Entonces, la tarea es dibujar el modelo. ¿Cómo quedaría este modelo si ustedes ven estas dos create table? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es el mismo método que la tarea pasada? ¿Onda podemos como trabajar en grupo? Sí, o sea, ustedes ¿Sí? pueden hacerla como quieran, pero ya. cada uno la tiene que subir individualmente para yo se la reviso y después ustedes van a tener como el feedback. Y bueno, y la entrega está como hasta el 7 de mayo, porque es como el viernes antes del certamen. Solo por eso, ¿no? Si no, yo les daría infinito tiempo. Si quieren pueden hacerlo en Access para ver cómo queda, no hay ningún problema. Me preguntan acá por interno si eso lo puedo hacer en Access. Si ustedes quieren, pueden copiar como las consultas en Access y ver cómo va quedando el modelo. O si quieren, también pueden hacer el dibujo por sí solos nomás, así como tratando de entender cómo qué es para cada parte. Pero usar Access está permitido. Bueno, solo por cultura general, este es el comando insert, que la verdad es que no, yo creo que no lo vamos a usar mucho porque la verdad es que es preferible hacer, insertar cosas como con Access. Pero si yo quisiera escribir un comando SQL para insertar, este sería, insértame into la tabla persona, ya, insértame en la tabla persona las columnas root, nombre de edad, estos valores. Y esto me va a insertar una fila. El update también sirve como escribir una oración. Actualízame la tabla persona y quiero que me setees, cambies los valores edad 28, donde el root sea 17 millones, etc. O donde la edad sea mayor a 15 y yo estoy actualizando más de una fila. Y el delete, que es la última consulta que también se las muestro como por cultura general más que nada. Borra desde la tabla persona donde el root sea 17 millones. Esto me va a borrar una fila, porque estoy haciendo una condición sobre la clave primaria. O bórrame de la tabla persona donde la edad sea mayor a 15. Borra todas las filas que tengan edad mayor a 15. También se puede escribir así, bórrame de la tabla persona, pero eso me va a borrar toda la tabla persona, como que va a quedar sin filas. Entonces ahí hay que tener precaución. Y eso es todo lo que les quería contar hoy. Obviamente esto queda como cultura general. Mayoritariamente nosotros en el curso nos vamos a enfocar en entender el create, no escribir el create, pero entender cómo está formado
Y en hacer muchos select, como el select sí es importante que ustedes lo manejen y lo dominen, así que nuestro enfoque en el curso va a ser ese, que nosotros aprendamos a escribir bien selects. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estamos pasados. Por ahora no. ¿Sí, Chris? No, está bien claro en lo teórico, así que a trabajar nomás. Sí, en la tarea la idea es que pongamos esto bien en práctica, entonces por eso como que se los quería contar así como bien resumido y como con ejemplos bien quizás básicos, pero la idea es que de a poquito vayamos como aprendiendo cómo funciona esto del SQL. Obviamente si ustedes tienen cualquier duda cuando estén haciendo la tarea, cuando estén haciendo actividad, no duden en preguntar, de verdad, como les repito lo que les dije al principio, no existen preguntas tontas, estamos acá aprendiendo algo nuevo, entonces es normal que tengamos dudas, ¿ya? Así que cualquier cosa que ustedes necesiten o tengan dudas de cómo funciona esto, dejen el mensaje en aula, me escriben un correo, o ahí yo veo cómo les puedo responder. Y con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, que tengan un buen resto de semana que queda, ¿ya? Nos vemos, Ya, profe, el chao, lunes. profe, Chao, cuídese, profe. que le vaya bien.